O doutor Eduardo Martínez Alonso, médico de orixe galega, apolítico e pacifista, finalizada a Guerra Civil Española, na que participou como membro da Cruz Vermella en ambos os dous bandos, era o médico da Embaixada Británica en Madrid cando estala a Segunda Guerra Mundial. Íntimo amigo de Alan Hilgar, agregado naval e encargado por Winston Churchill de coordinar o Servicio Secreto Británico en España, colabora na creación dunha rede clandestina que, amparada pola espionaxe aliada, foi quen de salvar a milleiros de persoas que, fuxindo dos seus perseguidores nazis, entraban ilegalmente en España, auxiliados en ocasiones pola resistencia francesa a través dos Pirineos. E tras un itinerario de etapas incribles que parte dun campo de concentración en Burgos, en Miranda de Ebro, pasa por un salón de té madrileño, Embassy, en pleno Paseo de la Castellana, e finaliza provisionalmente na propiedade La Portela, na vila pontevedresa de Redondela. Desde alí e o abeiro das sombras nocturnas do mar de Vigo, pescadores e mariñeiros galegos evacúan noite tras noite nas súas dornas os refuxiados poñendo proa a barcos aliados fondeados na bocana da ría, alonxados das olladas indiscretas das autoridades e dos barcos e informadores alemáns, máis atentos ao que sucedía nos arredores da costa coruñesa. Esta arriscada actividade mantena a doutor Martínez Alonso ata que, alertado polos mesmos británicos, decide saír de España a través de Portugal para refuxiarse en Londres, días antes que a Gestapo rexistre o seu domicilio madrileño. Nada se había a coñecer desta historia, de non ser porque accidentalmente nunha mudanza a súa filla Patricia Martínez de Vicente atópase cun extraño caderno e co seu contido. Indagacións, entrevistas, compilacións de documentos e a propia confirmación da súa nai Ramona de Vicente descobren a filla do doutor Martínez Alonso que o seu pai non só fora o médico que ela coñecera desde cativa, colaborador da BBC, senón tamén un colaborador do Servicio Secreto Británico, concretamente o axente 055A. Co título de Embassy ou la inteligencia de Mambrú, a súa autora, Patricia Martínez Vicente, descríbenos nun libro 60 anos despois os feitos que protagonizaron unos homes vós, entre os que se atopaban algúns galegos que, como a seu pai e os pescadores da ría de Vigo, evitaron que o xenocidio nazi engrosara aínda máis as xa de seu infamantes e terribles cifras. Para falarnos desta increíble historia, acompáñanos esta noite Juan Antonio Fernández de Castro, que como socio fundador de Edición Siruela, Mondadori, Grijalbo Mondadori e últimamente director editorial da UNED, goza dun amplo currículum editorial e, na actualidade, director editorial de Belecío Editores, selo editorial que publicou esta obra. Hola, buenas tardes. Después de escuchar la introducción, pues la primera pregunta es inevitable. ¿Cómo llega a sus manos esta increíble historia del doctor Eduardo Martínez, el agente 055A del Servicio de Inteligencia Británico, que estableció una red de evacuación de ciudadanos alemanes de religión judía desde la ría de Vigo y de otros refugiados que huían del genocidio nazi? Bueno, buenas tardes. En principio, esta historia me llega, yo en estos momentos monto una pequeña editorial en donde me encaja perfectamente este título con una colección que inicia. Este título me llega a partir de una profesora de la UNED, que es catedrática de historia, que es Conchita Ibarra. Conchita Ibarra, que sabe de mis proyectos con el tema editorial, me pone en contacto con Patricia Martínez y me cuenta esta historia, que hay una amiga suya que ha escrito un libro sobre la historia de su padre y que considera que puede entrar dentro de estas colecciones que yo inicio. Me pongo en contacto con Patricia y me cuenta la historia sin haber leído todavía el original.
En principio esta historia me parece tan apasionante. Es decir, el que una hija quiera recuperar la memoria de su padre, donde además no solamente aporta lo que es la historia de la evacuación de estos judíos, en un caso son alemanes, pero la inmensa mayoría eran polacos. También había militares de la Alianza que fueron hechos prisioneros que llegaban a España. Entonces, además de esta historia en sí, que es muy interesante, me pareció que aportaba datos históricos y de hechos que merecían la pena ser conocidos. Entonces yo en un momento dado le digo que sí, que yo sin haber leído el original me entusiasma tanto como es esto, que yo le digo que sí. Leo el original, me parece que es un original estupendo, contado de una forma muy sensible, en donde además se lee muy fácil, donde no hay ninguna acritud en la forma ni en los modos, y entonces decido publicarlo. Porque además, como acaba usted de comentar, este libro inicia de alguna manera su sello, inaugura su sello editorial. Evidentemente. En la idea que yo tengo, o las líneas editoriales que yo quiero editar, por un lado está una colección que yo la he titulado Otras vidas, que son aquellos hechos o historias o biografías, no necesariamente políticas, sino muchas veces de cualquier índole, ¿no?, en donde se aportan bonitas historias o bonitos relatos, donde además ayudan a entender, en este caso, la historia con mayúsculas, ¿no? Es decir, porque me pareció en este caso concreto de Embassy y la inteligencia de Mambrú, donde pues se aclara que resulta que hay gente de derechas que, sin ser franquistas y por unos valores que tienen, deciden jugarse el tipo. Es decir, entonces eso me parece que hay que darlo a conocer. Y además, en este caso concreto, se aportan datos que pueden ayudar a otras personas a investigar y, bueno, y a clarificar ciertos aspectos de nuestra historia.